los pilares del humanismo ustedes de alguna manera ya los tienen estudiados, pensados y demás. Lo que pensaba es que podríamos tener como objetivo para esta sesión reflexionar sobre las implicaciones de cada uno de estos principios y quizá llevarnos a nuestra, pues a esta función de los consejeros del consejo, ¿no? ¿Qué implicaría? ¿Qué implican esos principios en ese contexto, en eso a lo que estamos aspirando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los pilares del humanismo, no estamos hablando de un documento aislado o solamente un documento del Partido Acción Nacional, en el cual en 8 páginas dicen que los principios son A, B, C, dignidad de la persona humana, bien común, ¿no? Y entonces encontramos en una especie de manual cuáles son los principios. Si bien, por supuesto, ahí están, ¿no? Cuando estamos hablando de los pilares del humanismo, estamos hablando de una tradición, una tradición que se inserta, que se encuentra de alguna manera especialmente en la edad moderna, en esta parte de cambio de época entre la Edad Media y la Edad moderna, ¿no? Y con el surgimiento precisamente del humanismo. El humanismo es, de manera muy general, ¿no? Es esta idea de tener como punto de partida o como centro al ser humano, ¿no? En las consideraciones y en todo, ¿no? Entonces, digamos que tanto pensadores, científicas, científicos, filósofos, filósofas, políticos que se dicen humanistas, pues tienen una característica común, que tienen en el centro de su deliberación al ser humano, ¿no? Ahora, también cuando hablamos de los pilares del humanismo del Partido Acción Nacional, estamos hablando de filosofía cristiana, ¿no? De la filosofía también que está a la base de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y esto lo podemos analizar o puede tener podemos, dependiendo nuestra propia postura, ¿no? Pero podríamos decir, bueno, pues es que nada más es un copy-paste de lo que dice la doctrina social de la Iglesia, pues entonces, ¿para qué, no? O podríamos decir, no, es que, pues, ¿qué viene el caso hablar de filosofía cristiana en un contexto de un partido político? Si traemos esta idea de no mezclar nada o lo que fuera, ¿no? Sin embargo, si nos asumimos desde esta idea de los pilares del humanismo, desde la filosofía cristiana, desde la filosofía social que propone la doctrina social de la Iglesia, nos vamos a dar cuenta que cada uno de estos principios tienen unas repercusiones muy importantes y que se dicen y se explican y se postulan como principios precisamente porque si no se toman como punto de partida, podemos llegar a enajenaciones, a falta de libertad del ser humano, a ir en contra de la dignidad de la persona humana. Entonces, cada uno de estos principios tienen no solamente un sustento teórico, sino una tradición, ¿no? Y una cierta experiencia a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Hablar de la dignidad de la persona humana es importante no solamente en el contexto del Partido Acción Nacional, es una idea que tiene, que se fue forjando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, son conceptos, son principios que tienen una gran tradición, una gran historia, y de los cuales, si pertenecemos al Partido Acción Nacional, nos debemos de sentir orgullosos y orgullosas. Y sobre todo, tener tiempo, como lo estamos haciendo el día de hoy, para preguntarnos qué implican esos conceptos. Y si esos conceptos están muertos, un poco al modo como se dice entre diputados y entre legisladores, si es letra muerta, si es ley muerta, o si realmente esos principios pueden iluminar, pueden guiarnos para deliberar y para pensar juntos y juntas hacia dónde tendría que ir el partido, ¿no? Entonces, ¿cómo planeé o cómo quiero compartir el día de hoy con ustedes este momento de reflexión, ¿no? Me gustaría que hiciéramos una muy pequeña dinámica que entiendo que por la cantidad de personas que estamos conectadas es complicada, pero entonces lo que les propongo es que en esta dinámica saquemos algunas conclusiones cuando terminemos la sesión y hagamos pues un momento de preguntas y respuestas y de reflexiones. Pero esta dinámica que quiero proponerles tiene como punto de partida que analicemos algunos discursos políticos. No se preocupen, son discursos políticos súper acotados de personas y personajes que ustedes conocen perfecto, ¿no? Pero son 2 minutitos de video y lo que me interesa es que analicemos el discurso político desde la pregunta, ¿qué se entiende por ser humano?
y qué se entiende por bien común desde el discurso político que estamos analizando, ¿no? ¿Por qué? Porque todos nosotros, todas nosotras, somos un discurso. Somos un discurso y continuamente estamos aludiendo a una forma de entender al ser humano. Y ojo, no solamente una manera de entender al ser humano desde un punto de vista abstracto o desde un punto de vista de lo que diga Kant, Hannah Arendt, Marx, Durkheim, quien sea, ¿no? Sino cómo nos concebimos a nosotros mismos, porque la pregunta antropológica sobre qué es el ser humano, quién es el ser humano, en primer término también toca quiénes somos nosotros, quiénes somos nosotras, ¿no? Entonces, quisiera hacer ese pequeño momento de análisis, también como para reactivamos en este domingo 26, 9, 13 de la mañana, ¿no? Hacer ese momento de análisis en el discurso político y posteriormente presentarles, por supuesto, los principios que vienen en el documento de Pilares del Humanismo, ¿no? Y un poco compartirles mi interpretación, ¿no? Mi interpretación de cómo entiendo el por qué y el para qué son esos principios, por qué están ahí y cómo se interrelacionan, ¿no? ¿Qué implica? En este, digamos que en este contexto, ¿cuál es de alguna manera una forma de ponerlos interconectar, ¿no? Y que en lugar de que nos lo aprendamos de memoria, veamos el sentido, el significado y el para qué, ¿no? De esos principios, ¿no? Bueno, entonces, dicho esto, pues sería como un momento para revisar estos videos. Posteriormente hablaríamos de la parte de los principios y sacaremos algunas conclusiones. Por supuesto, los invito, ¿no? Que cuando vamos a dejar un momento antes de que termine la sesión, ¿no? Para preguntas y respuestas y reflexiones, que se vuelve pues muy importante. Las invito para que, pues, si tienen algún comentario o pregunta, pues lo vayan apuntando, ya sea en el chat o lo reserven para el final, como ustedes lo consideren pertinente, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a ver estos videos o por qué los vamos a analizar? Son cortos, no se preocupen. Es porque me interesa que hoy reflexionemos juntas y juntos sobre cómo se relaciona el discurso político con la pregunta del ser humano, ¿no? ¿Cómo hay una relación en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso un poco les ponía también esta imagen, ¿no? Que viene, bueno, es una imagen de 3 oradores importantes, ¿no? Del lado izquierdo encontramos a San Pablo cuando se encuentra en Atenas, tratando en esta parte de evangelización con los atenienses, habla del famoso Dios desconocido, ¿no? Después Martin Luther King, con el tema de los derechos para los afrodescendientes, y después tenemos también pues a Gandhi, ¿no? 3 personajes importantes y que con un discurso cambiaron pues la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las 3 preguntas que hay que tomar en cuenta cuando estemos analizando los videos? Que los videos, les digo, son discursos de personajes importantes. Los invito a que reflexionemos en estas 3 preguntas. Primero, ¿cómo se concibe la relación del Estado y el ser humano? O sea, ¿qué es más importante, el Estado o el ser humano? ¿El ser humano le debe al Estado su existencia o el Estado le debe su existencia al ser humano? ¿No? No pocas guerras, no pocos pleitos, sino pocas discusiones se nos han ido en esa pregunta. Entonces, un poco es cómo se concibe esta relación entre Estado y ser humano, ¿no? ¿Es el Estado el que me da dignidad o viceversa, ¿no? ¿Cómo se concibe al ser humano? ¿Qué características tiene el ser humano desde este discurso político? Por supuesto que cuando uno está analizando el discurso político, no es que vayamos a encontrar que digan, hola, buenas tardes, yo entiendo al ser humano como un ser con alma, con cuerpo, con entendimiento, con voluntad. No, por supuesto que no. Generalmente el discurso antropológico es un discurso que está implícito en el discurso político, es decir, que es un punto de partida por el cual nosotros vamos desarrollando nuestro propio discurso, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces sería cómo se concibe desde este punto de vista, desde este discurso al ser humano, ¿no? Y cómo se concibe el bien común, ¿no? Entonces, esas son las 3 preguntas que me gustaría invitarlos e invitarlas a reflexionar el día de hoy, ¿no? Y que lo vamos a analizar el discurso y luego lo vamos a conectar precisamente con, pues con los principios, ¿no? Con los principios que, como les decía desde el principio, estoy segura que todos y todas conocemos, ¿no?
Bueno, entonces, vamos a empezar con un primer video. Por favor, les pido que dos están descargados y uno lo va a tener que ver en internet, ¿ok? Entonces, ahí les va. Some people call me the girl who was shot by the Taliban. As far as I know, I'm just a committed and even stubborn person who wants to see every child getting quality education. When my world suddenly changed, my priorities changed too. I had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And the second was to speak up and then be killed. I chose the second one. I decided to speak up. I tell my story, not because it is unique, but because it is not. Though I appear as one girl, 5 foot, 2 inches tall, if you include my high heels. I am not a lone voice. I am many. I am Malala, but I'm also Shazia. I'm Kainat. I'm Kainat Somro. I am Mozoon. I am Amina. I am those 66 million girls who are deprived of education. In year 2015, representatives from all around the world will meet. It is not time to tell the world leaders to realize how important education is. They already know it. Their own children are in good schools. Now it is time to call them to take action for the rest of the world's children. So it becomes the last time that we see a child deprived of education. Let this end with us. Let's begin this ending together, today, right here, right now. Let's begin this ending now. Thank you so much. Ok, bueno, un poco, esto fue Malala, que todos tenemos más o menos contexto respecto a su lucha, respecto al tema de las mujeres y las niñas y las mujeres en el tema de la educación, ¿no? Vamos a ver otro discurso político, ¿no? O algo importante que quiero aclarar, ¿no? Hay algunos discursos políticos que estamos analizando simplemente por analizarlos, no porque yo tenga algún tipo de preferencia por esos discursos políticos, ¿no? Eso es importante. Sobre todo por el que sigue, ¿no? Bueno, a lo mejor sirve que diga un contexto, ¿no? Es un video que vamos a analizar de Hitler, ¿no? Bueno, obviamente en el contexto de Alemania y su discurso de odio en contra de los judíos, que en este momento todavía él no lo pronuncia, en este discurso, pues no lo pronuncia literalmente, ¿no? Pero que está implícito en el discurso y, por supuesto, en su concepción antropológica y de su relación entre ser humano y Estado, ¿no? Oder Hass untereinander. Der wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt. Ich will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen, die nirgends zu Hause sind, die irgendeinen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen können. Aber das Volk kann ihnen ja nicht nachfolgen. Das Volk ist ja gekettet an seinen Boden, ist ja gekettet an seine Heimat, ist ja gebunden an die Lebensmöglichkeiten
partes de la acción. Y por último, también muy breve, y un poquito más actual, les comparto este es en internet. Todos ubicamos, ¿no? Al expresidente de Estados Unidos. But I will tell you this, anybody throwing stones, rocks, like they did to Mexico and the Mexican military, Mexican police, where they badly hurt police and soldiers of Mexico, we will consider that a firearm. Because there's not much difference when you get hit in the face with a rock. At this very moment, large, well-organized caravans of migrants are marching toward our southern border. Some people call it an invasion. It's like an invasion. They have violently overrun the Mexican border. You saw that 2 days ago. It's a large number of people that are tough. They've injured, they've attacked, and the Mexican police and military has actually suffered. So let me begin by stating that these illegal caravans will not be allowed into the United States. And they should turn back now. They're wasting their time. If these caravans are allowed into our country, only bigger and more emboldened caravans will follow it. You see that's what's happening now? Voy a compartir. Bueno, entonces tenemos 3 ejemplos, ¿no? 3 discursos políticos, 3 personajes que tenemos contexto de quiénes son, ¿no? Y 3 maneras de entender al ser humano, 3 formas también de entender la relación del Estado con el ser humano, ¿no? Y que si bien de alguna manera en los discursos políticos no contamos explícitamente... Marilu, permíteme interrumpir. ¿Podrías ponerle compartir al PowerPoint para que se vea más amplio? Sí, claro. ¿Así mejora? Sí, muchísimo, muchas gracias. No. Entonces, tenemos 3 discursos, ¿no? Y podemos meter otros, ¿no? Pero esos 3 discursos nos ayudan un poco cómo se concibe la relación entre el Estado y el ser humano, ¿no? Y si quieren también de la ley con el ser humano, ¿no? De la Constitución con el ser humano, de los derechos con el ser humano, ¿no? ¿Qué entendemos por ser humano? Porque en la concepción de lo que estamos entendiendo por ser humano se nos va tanto nuestra manera de entender la relación del Estado con el ser humano, ¿no? Y también, ¿por qué no?, del partido político, el PAN, con el ser humano. Pero también se nos va la pregunta, ¿qué estamos entendiendo por bien común? ¿No? ¿Es posible entender la idea de bien común asumiendo y discriminando a otros? ¿No es precisamente una contradicción la discriminación y el bien común? Bueno, como les decía, estas 3 preguntas me gustaría que también nos las lleváramos para un momento de reflexión cuando terminemos, ¿no? Y espero que en la medida que vayamos reflexionando juntos y juntas y compartiendo, estas preguntas adquieren un poquito más de sentido y pues nos las podamos llevar también para pues, nuestra propia tarea de reflexión, ¿no? Entonces, punto importante, ¿no? Estos principios no están muertos. No hay manera de que estén muertos. Tenemos 2 opciones, ¿no? O pensamos que el discurso político no, es un discurso neutral, que no tiene principios éticos, que no tiene un discurso antropológico, un discurso del ser humano, y vivimos un poco pues sí, un poco asumiendo que eso no es, pero en realidad todo discurso político tiene como punto de partida una visión antropológica. Todo discurso político tiene como punto de partida una manera de entender qué es el bien, quién es el ser humano, qué es el ser humano, ¿no? Y por supuesto, cómo se relaciona el ser humano con el Estado. Entonces, 2 preguntas importantes. ¿Qué consideración del ser humano asumimos cuando nosotros actuamos? Ojo, ven, el nivel es ahora son un poco a nivel personal, ¿no? ¿Cómo consideramos al otro? ¿No? Como el que me va a dar votos, como el que me va a hacer diputado o diputada, como el que me va a dar un trabajo,
como el que me va a lavar? ¿O qué? ¿Cómo me relaciono con la otra persona, ¿no? ¿Cómo lo considero, ¿no? ¿Y cuál es la definición de ser humano que está en la base de mi actuar, ¿no? Que obviamente va de la mano con la otra pregunta, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Me dirán, bueno, es que esas son preguntas a lo mejor un poco abstractas, teóricas. No, no lo son bastante concretas, ¿no? Son bastante concretas porque en el fondo nuestra concepción de lo que es el ser humano es también una concepción de lo que creemos que somos nosotros mismos. Y ojo, no solamente lo que creemos que somos teóricamente, de nuevo los repito, ¿no? Sino en lo que nosotros consideramos que somos valiosos, ¿no? Y construimos nuestras relaciones sociales, nuestros amigos, nuestras amigas, sí, nuestro mundo social, nuestro contexto social, también desde un punto de vista antropológico y desde un punto de vista de qué consideramos como valioso, ¿no? Y qué consideramos que es el ser humano. Entonces, a lo largo de la historia de la humanidad, por supuesto no nos va a dar tiempo, que sería, a mí me encantaría, pero obviamente no nos da tiempo, ¿no? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido N cantidad de respuestas a la pregunta ¿qué es el ser humano? N cantidad. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Cuál es su bien? ¿En qué consiste su virtud? ¿En qué consiste su excelencia? ¿No? Y hay distintas respuestas y en función de las respuestas se dan distintas corrientes, ¿no? Distintas corrientes, distintas posturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos del lado izquierdo a Nietzsche, ¿no? Con su idea famosa de la voluntad de poder. Entonces, si el ser humano tiene como punto de partida esta idea de voluntad de poder, pues hay que justificar todo en función del poder, ¿no? Tenemos a Platón, ¿no? Con su idea de el mundo de las ideas, el tema del alma, el tema del cuerpo, esa contraposición. Tenemos a Freud y su estructura psicoanalítica, tenemos a Durkheim y su estructura sociológica para determinar la sociedad, por supuesto a Marx, que nos guste o no nos guste, nos caiga bien o nos caiga mal, ha sido uno de los filósofos que más ha influido en la historia de la humanidad, ¿no? O podemos tener una corriente existencialista. Todas las corrientes filosóficas y de pensamiento, pedagógicas, psicológicas, o sea, no solamente filosóficas, pedagógicas, psicológicas, sociológicas, tienen como punto de partida una manera de entender el ser humano. Y eso que ha configurado teorías, corrientes, ¿no? También configura nuestro actuar. Porque a lo mejor yo no soy marxista, a lo mejor yo no sigo a Jean-Paul Sartre, ¿no? Pero yo también en mi discurso y en el modo que actúo tengo un punto de vista de qué estoy entendiendo por el ser humano y qué estoy entendiendo que es el bien, ¿no? No hay manera de ser neutral. Y pretender que somos neutrales y que no tenemos esos puntos de partida es vivir sin ejercicio crítico y sin hacernos conscientes de nuestra propia postura. Y peor aún, no nos hacemos conscientes, ¿no? De lo que nos está proponiendo el líder político, la autoridad correspondiente en sus distintos niveles de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué se ha dicho que es el ser humano, ¿no? Cuando hablamos del ser humano por la pregunta antropológica es la pregunta también por el ser humano, ¿no? Desde distintos puntos de vista. Pero, ¿qué se ha dicho sobre el ser humano, ¿no? ¿Cómo se ha configurado de alguna manera general? Porque les digo, cada uno de los pensadores, de las pensadoras que han tratado de dar una teoría, que han tratado de responder a la pregunta ¿qué es el ser humano y en qué consiste su bien?, ¿no? Pues cada uno pues llena bibliotecas, ¿no? Llena bibliotecas, artículos, es un mar, ¿no? Es un mar de información y de conocimiento. Sin embargo, de manera general, ¿cómo se ha planteado la pregunta y cómo se estructura un poquito las respuestas, ¿no? Bueno, tenemos que a veces en las definiciones de ser humano se enfatiza o la dimensión corpórea o la dimensión espiritual, o ambas dimensiones, corpórea y espiritual, ¿no? Ojo, ¿no? Si yo digo que el ser humano es solamente cuerpo, mis principios para actuar y mi deber ser y mi ética va a suponer el desarrollo solamente de mi cuerpo y de lo que esté relacionado con mi cuerpo, ¿no? Lo mismo si es un tema espiritual, ¿no? Entonces, la descripción de lo que es el ser humano también nos lleva a un discurso ético y de principios para actuar, ¿no? También se ha hecho esta idea de definir al ser humano en función de sus potencias, de sus facultades, ¿no? Entendimiento por su capacidad de conocer la verdad, la voluntad por la capacidad de hacer el bien, nuestros apetitos, nuestros sentidos, ¿no? Entonces,
hay teorías, corrientes, pensadores, pensadoras que han tratado de definir al ser humano desde sus potencias, desde sus facultades, ¿no? Y entonces, pues aquí, por ejemplo, encontramos al famoso Aristóteles y su famosa definición: el ser humano es un animal racional, ¿no? Entendiendo por racionalidad, entendimiento y voluntad, ¿no? No ha habido pocos, ¿no?, que han tratado de definir también al ser humano desde el punto de vista del poder, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Desde el punto de vista del poder, o de la fama, o del dinero, ¿no? A lo mejor van a decir, ay, ¿quién se atrevería a decir en teoría que la fama o que el dinero define al ser humano, o lo que tendría que ser el ser humano, o lo que es valioso en el ser humano? En efecto, ¿no? Podría ser que dijéramos, que nos hiciéramos esa pregunta, pero ahora viene el cuestionamiento personal, ¿no? ¿Hasta qué grado nuestras decisiones, nuestra deliberación y lo que consideramos importante a veces no se va en función de los que tienen dinero, de los que tienen fama y los que tienen poder? Entonces, ojo, ¿no? O sea, y esto a nivel de deliberación, pero también a nivel personal, por supuesto, ¿no? Cómo configuramos nuestras amistades, nuestras relaciones sociales, ¿no? Y, por supuesto, una parte importante ha tratado de definir al ser humano en función de sus condicionamientos, ¿no? También, ¿no? Que parecería que no existe la libertad del ser humano y que el ser humano se define, se describe a partir de condicionamientos sociales, estructurales o psicológicos, ¿no? Por supuesto, hay distintas teorías, distintas propuestas y demás, ¿no? Entonces, déjenme porque ahí está. Entonces, generalmente, para poder avanzar en esta pregunta sobre qué es el ser humano, cómo se define el ser humano, yo suelo utilizar este pequeño esquemita que lo heredé del profesor Llano, que me dio clases en la UP, que en paz descanse. Y el profesor Llano nos compartía este esquemita para decirnos, ¿no? Y un poco hacernos de manera sintética, sencilla, de cómo podríamos definir al ser humano, ¿no? Y entonces le decía, bueno, el ser humano tiene dos operaciones principales, ¿no? Somos capaces de querer y somos capaces de conocer, ¿no? Cuando conocemos de manera universal, hablamos de entendimiento, ¿no? Esta capacidad del entendimiento para hacer conceptos universales, para decir que entender el teorema de Pitágoras, entender que 2 más 2 igual a 4, entender el concepto de silla, ¿no? Estos conceptos universales, incluso para poder hablar, ¿no? El lenguaje implica conceptos, ¿no? Si se trata de un conocimiento específico, ¿no? Hablamos de un conocimiento particular, como los sentidos, que nos ayudan a relacionarnos con la realidad, ¿no? Con los famosos 5 sentidos, ¿no? En general. Y nuestra capacidad de querer, ¿no? Querer en lo que refiere a nuestros apetitos, pero también querer en el sentido del bien, ¿no? Que sería la voluntad. Bueno, el tema es que generalmente cuando estamos preguntándonos sobre la pregunta antropológica, que es fundamental, ¿no? Pero cuando estamos preguntando qué es el ser humano, ¿no? A veces en la literatura, pero también en nuestro propio discurso, ¿no? Tendemos a definir al ser humano como desde o el cuerpo o el alma o ambos, a partir de sus potencias, a partir de sus facultades, a partir de lo que tiene, de lo que no tiene, de sus condicionamientos, de qué tiene más desarrollado, ¿no? Y aquí viene la primera o una de las primeras preguntas más importantes desde mi punto de vista, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta a este esquema o qué le falta a esas definiciones? ¿A qué me refiero con qué le falta a ese esquema o qué le falta a esas definiciones, ¿no? Si yo llego y me presento con una persona y llego, hola, mucho gusto, soy un ser corpóreo, espiritual, con entendimiento, voluntad, apetito, sentidos, poco poder, poca fama, poco dinero, condicionado por la estructura social y psicológica y psicoanalítica, mucho gusto en conocerte. Pues claro que no, ¿no? ¿Quién se presenta de esa manera? ¿Quién se concibe de esa manera, ¿no? Generalmente las definiciones de ser humano se quedan a veces en el nivel de este tipo de descripciones, ¿no? La pregunta es precisamente qué le falta a esas definiciones, qué le falta a ese esquema, ¿no? Porque si es cierto que yo puedo definirme a partir de estas características que todos y todas tenemos, ¿por qué cuando yo me presento y cuando yo me pregunto quién soy,
Estas características, apetito, voluntad, sentidos, entendimiento, dimensión corpórea, espiritual, no me son suficientes. Al final, en el momento en el que yo quisiera poner en este esquema lo que hace a Marilú ser Marilú, a María Guadalupe Martínez Fisher ser María Guadalupe Martínez Fisher, si yo pongo lo que me hace ser a mí lo que soy, entonces ya no va a aplicar para Rosario o para Ivonne, ¿no? O para Margarita o para quien sea que esté, ¿no? ¿Se entiende esto todos y todas? Entonces, ojo, ¿no? A veces la definición se queda en el qué es el ser humano, ¿no? En el qué es el ser humano en función de sus dimensiones, de sus capacidades, de sus potencias, de sus condicionamientos, de sus facultades, ¿no? Pero ojo, ¿no? Lo que le falta a este esquema, lo que le falta a una mera descripción de lo que es el ser humano a partir de sus facultades, de sus condicionamientos y de estas características, es precisamente un punto de partida central, la dignidad de la persona. Nos tardamos mucho, por eso les digo que cuando hablamos de los pilares del humanismo y hablamos de la dignidad de la persona humana, no estamos hablando de una historia reciente, nos tardamos mucho, pero mucho como humanidad para hablar de dignidad de la persona humana. Por ejemplo, en Aristóteles no hay concepto de dignidad de la persona humana, por más que lo queramos encontrar, citar. En Platón no hay concepto de dignidad de la persona humana, ¿no? El concepto de dignidad de la persona humana surge, al menos como lo entendemos, ¿no? De alguna manera y especialmente dentro del contexto de una filosofía cristiana, ¿no? Por supuesto que tenemos antecedentes de esta noción de dignidad, pero entendiéndola como, de alguna manera, como referente a un punto de partida radical y a lo que lo demás hace referencia, por así decirlo, no lo encontramos, ¿no? Entonces, la dignidad de la persona humana, la centralidad de la persona humana es punto de partida y de llegada, ¿no? Y si entendemos esto, entendemos muchas otras cosas, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos meramente en una definición de lo que es el ser humano, meramente en función de sus facultades, en función de lo que tiene, en función de sus condicionamientos. Tenemos que ir más allá de esa noción. Tenemos que ir, de alguna manera, a decir, el ser humano es un qué, pero también es un quién, ¿no? Que hay una gran diferencia entre qué soy y quién soy, ¿no? Por eso podemos leer millones de tratados de antropología, pero al final ningún tratado de antropología va a poder explicar quiénes somos en concreto, quiénes somos con nombre y apellido, o quién nos hace ser lo que somos. Y esa característica que no se puede reducir es irreductible a cualquier tratado antropológico, porque en el momento que yo pongo aquello que me hace ser lo que soy, en ese momento no aplica para otros, ¿no? Eso único y repetible que cada quien tenemos, ¿no? Esa, si quieren verlo, incapacidad teórica que tenemos para poderlo determinar, ¿no? Eso es precisamente un punto importante para hablar de dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, la dignidad de la persona humana, la centralidad de la persona humana y de su dignidad, ¿no? Es fundamento absoluto, radical, punto de partida. Eso es lo que lo demás hace referencia, ¿no? ¿Y qué significa eso que es radical, punto de partida, punto de referencia? ¿Qué significa eso? ¿A qué nos hace, a qué nos alude, ¿no? Bueno, a mí me gusta un poco por la trayectoria que he llevado en lo que he escrito y en lo que he estudiado, ¿no? Aludir un poquito a Kant en ese sentido, ¿no? O sea, a ver, cuando hablamos de dignidad estamos hablando de que todos nosotros, de que todos los seres humanos tienen, pues, de alguna manera que son fines en sí mismos y no medios, y no meramente medios, ¿no? Y cuando digo Kant, también estoy hablando de Juan Pablo II, ¿no? Porque Juan Pablo II, Carlos Boitigua, en su propuesta de personalismo y en su imperativo personalista, por así decirlo, lo toma de Kant, ¿no? O hace alusión a Kant, ¿no? Entonces, hablar de la dignidad de la persona humana es de alguna manera hablar de que todos y cada uno de nosotros somos fines en sí mismos y no medios. ¿Qué significa ser fin en sí mismo? ¿Qué nos estamos refiriendo con nuestra capacidad de ser fin en sí mismos y no meramente medios, ¿no? Significa que no podemos ser instrumentales, no podemos ser meramente instrumento para los fines de otras personas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ni nosotros debemos de tratar a la otra persona como medio, meramente como medio para nuestros intereses. Entonces, esto es un poco del
precisamente del principio de la dignidad de la persona humana surge lo que luego Kant va a decir, el famoso imperativo categórico, ¿no? Que es, trata de alguna manera todas las personas o trata a las personas siempre como fin y no meramente como medio, ¿no? No meramente como medio, ¿no? Pensemos y detengámonos un minuto aquí, ¿no? ¿Cómo construyo mis relaciones, ¿no? A lo mejor con mis amigos y mis amigas, pues sí, los afirmo como fines en sí mismos, ¿no? Y con los que piensan distinto que yo, con los que son de otra coalición, de otro partido político, con los que me caen mal, ¿no? Entonces, ojo, esto no hace distinción, dice, la dignidad de la persona humana no hace distinción ni de credo, ni de religión, ni de pensamiento, ni de nada, ¿no? Entonces, ¿y qué significa también decir que la persona no tiene precio? ¿No? Que es esa como frase a lo mejor que nos puede sonar cursi o cliché, ¿no? Significa que no es intercambiable. ¿Y qué es eso de que no es intercambiable? Si yo pongo, no sé, pongo $10 y lo quiero intercambiar a pesos, pues ahorita creo que está en 19 pesos, me tendrá que salir 109 o algo así, ¿no? Pongamos. Eso es que es intercambiable, ¿no? Si yo pongo X número de gramos de oro, tengo X número de dinero, ¿no? Es decir, son valores intercambiables. Pero cuando hablamos de la centralidad de la persona y de la dignidad de la persona, no estamos hablando de que tiene un valor que no se puede intercambiar por ningún otro valor. Ojo, ni siquiera por más personas. Esto significa que si yo tengo en la balanza una persona o 100 millones de personas, desde el concepto de la centralidad de la persona y de la dignidad de la persona humana, la balanza se queda igual. Porque el valor de una sola persona es inconmensurable, ¿no? Entonces, esta idea de entender la dignidad de la persona, ¿no? Que se refiere más que a unas operaciones, ¿no? No más que a lo que hace la persona, a lo que es la persona, ¿no? Que no necesariamente se refiere o no solamente se refiere a sus operaciones, sino a nivel también de su ser, ¿no? A nivel de lo que es, ¿no? Entonces, si esto es así, ¿no? Tenemos que entender muy bien, y aquí viene parte de la interpretación, ¿no? Y no solamente de mi interpretación, sino también pues de las distintas fuentes que he estado leyendo, ¿no? Hablar de dos discusiones importantes o dos reflexiones importantes respecto al tema de la dignidad de la persona humana, ¿no? Porque no hay ningún partido político hoy en nuestro país, y yo creo que muy difícilmente podemos encontrar, pero bueno, digamos que no hay partido político en nuestro país que no aluda de alguna manera a la dignidad de la persona o que no enuncie en sus principios la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, si eso es así, ¿por qué tenemos tantos pleitos? ¿Por qué no llegamos a un acuerdo con las discusiones polémicas, ¿no? Entonces, hay dos puntos importantes cuando hablamos de la dignidad de la persona humana y que esos dos puntos o esos puntos de partida nos van a llevar a los otros principios, ¿no? Primero es que en esa dignidad de la persona humana, y cuando hablamos de persona humana, estamos hablando de un sujeto o de un ser que pertenece a la comunidad, ¿no? Es decir, un individuo, ¿no? O un ser social, ¿no? Y la segunda discusión importante, que obviamente no nos va a dar tiempo de verla con todo lo que implica, de hecho me voy a tener que saltar parte porque estoy viendo que son 9:46, pero estas dos cuestiones, estas dos preguntas van a marcar el discurso y van a tomar postura sobre estas dos preguntas, nos ayuda a entender los otros principios, ¿no? Entonces, respecto a la pregunta, ¿es persona? ¿La persona es sujeto o es comunidad, ¿no? ¿Es individuo o es un ser social, ¿no? Por supuesto, como les decía, va a decir, ay, eso es muy teórico, que viene al caso, no, eso no es tan importante, obvio es las dos cosas. Es que se han constituido regímenes tomando como punto de partida una sola concepción, ¿no? Y se han constituido guerras, ¿no? Y estados en función de esta discusión, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de persona y de la dignidad de la persona, tenemos que entenderla tanto desde el punto de vista que es un agente causal que tiene efectos y consecuencias, sus actos, es decir, que tiene libertad, pero también entenderlo como un ser social que se realiza en comunidad con los otros, ¿no? Punto de partida importante, ¿no? Si nos quedamos solamente desde un lado, ¿no? O eliminamos la libertad o enajenamos al ser humano, ¿no? Entonces,
Eso es importante, ¿no? O sea, el ser humano es tanto un sujeto, ¿no? Un individuo, como parte de una comunidad, ¿no? ¿Cómo vamos a entender o por qué o cómo vamos a hablar de que el ser humano es un agente libre, ¿no? Y esto se vuelve sumamente importante también en la discusión, porque si no entendemos esta pregunta, tampoco vamos a entender por qué el ser humano, la sociedad no se entiende sin la persona y la persona no se entiende sin la sociedad, ¿no? Que eso sí está explícitamente redactado en el documento de Pilares del Humanismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos sabemos libres? Estamos determinados por la sociedad, nos debemos a la sociedad, somos como decía, ¿no? De manera polémica, que claro que yo no pienso como él, pero, ¿no? Digamos, somos nada más una especie como de arista del Estado y en función del Estado existimos, ¿no? Entonces, no me va a dar tiempo de ahondar en esto que quería ver un poco más detalle, pero un poco es asumirnos como seres libres, ¿no? Como agentes libres, ¿no? Y asumirnos como agentes libres es un punto de partida importante, ¿no? Porque hoy en día lo que continuamente nos están diciendo es que no somos libres, que hay una teoría de la conspiración, que hay un algoritmo, que por supuesto que el ser humano tiene condicionantes, ¿no? Pero tenemos también libertad. Y si no asumimos ese tema de la libertad, nuestros principios y la manera que entendemos nuestros principios también se nos puede desviar, ¿no? O no poderlos comprender a su profundidad, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? Cuidado con estas formas que nos dicen, o estas teorías que nos dicen que no somos libres y que estamos determinados por causas ajenas a nuestra definición, ¿no? Porque si eso es así, pues nuestras acciones y todo lo que hagamos va a estar determinado por los apetitos, el poder o el contexto, ¿no? Pero ojo, ¿no? Vean cómo asumir que somos libres también tiene complicaciones teóricas, por supuesto, y esto nos conecta a la pregunta, ¿cómo explicamos nuestras acciones como seres humanos, ¿no? Si yo digo que soy libre, ¿cómo puedo comprobar que soy libre? El problema es que la libertad es una espontaneidad, es una causa que surge del sujeto, irreductible a una explicación fisiológica, irreductible a una explicación psicológica, ¿no? Podemos ver conductas, pero nunca vamos a saber intenciones. Y nunca sabemos si lo que estamos haciendo, bueno, desde el punto de vista externo o cuando observamos a las otras personas, nunca sabemos ni el proceso de deliberación, ni los motivos por el cual está actuando la persona, a menos de que nos lo explicite, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que no somos libres, nos quedamos como en una manera de entender el ser humano determinado por su contexto, los apetitos, la estructura psicoanalítica, sea, ¿no? Pero también, fíjense esto, ¿cómo argumentar que el ser humano es libre? ¿Cómo argumentar que somos libres en este contexto posmoderno, en este contexto tan complicado, en este cambio de época en el que nos encontramos, ¿no? Entonces, voy a saltar esta parte, ¿no? Bueno, entonces, punto importante, y por qué estamos viendo esto un poco para retomar el hilo conductor, ¿no? Nos interesa decir que somos libres, ¿no? Para un poco entender mejor que la pregunta antropológica del ser humano y la centralidad de la persona y el tema de la dignidad de la persona humana deben de tener como punto de partida tanto la idea de que esa persona es un agente, es un individuo, como que es comunidad. Y estamos enfocándonos en la idea de que es un agente que tiene capacidad de generar consecuencias, que es capaz de responder sobre sus actos. Entonces, ¿cómo nos sabemos libres o cómo reafirmamos nuestra libertad, ¿no? Precisamente en la experiencia de la decisión, ¿no? En la experiencia de la decisión, que es una experiencia interna, cuando nosotros decidimos, ¿no? Pero fíjense esto qué bonito y qué maravilloso, ¿no? Cuando nosotros experimentamos una injusticia, experimentamos libertad. ¿Y por qué digo que cuando experimentamos una injusticia también experimentamos libertad? Porque en el momento en el que yo pienso, eso no debería de ser de esa manera, estoy abriendo un cierto cauce de libertad para decir, yo puedo hacer algo ahí, o eso que es, debería de ser de otra manera. Es decir, la ruptura entre el ser y el deber ser revela al menos una capacidad de la libertad para poder cambiar las cosas. Entonces, la responsabilidad moral y social es también una manera de afirmar nuestra libertad, ¿no? Entonces, cuando vamos a conformar un consejo para evitar decisiones unilaterales, ¿no? Una parte importante sería cómo voy a deliberar, cómo voy a articular mi discurso, ¿no?
Y si voy a permitir que mi voz, mis ideas y mi propuesta sean realmente en función de lo que considero que debe de ser, en función de esta responsabilidad moral y social, o si simplemente voy a actuar en función de mis intereses o las de mi grupo político interno, ¿no? Entonces, ojo, ¿no? La responsabilidad moral y social nos abre la brecha de libertad. Nos abre la oportunidad de ser libres, por supuesto con consecuencias, porque eso implica responsabilidad, pero nos abre la libertad de ser libres, ¿no? Entonces, y bueno, ¿en qué sentido comunidad, no? Pues por supuesto, ¿no? Porque cuando nosotros, la persona no solamente es un agente, no solamente es un individuo que es libre, sino que también en comunidad y en sociedad desarrolla su racionalidad, desarrolla su sociabilidad, ¿no? Es decir, la capacidad que tenemos para vivir, actuar juntos con otros y para otros, es también una capacidad racional, ¿no? No sobrevivimos solos, no, ¿cómo decirlo? Todos necesitamos de todos, ¿no? Entonces, nadie se puede bastar a sí mismo, ¿no? Todos estamos interconectados, ¿no? No solamente entre nosotros, sino con nuestra, como decía el Papa Francisco, con la Madre Tierra, ¿no? O sea, no solamente entre nosotros, sino con nuestro medio ambiente, ¿no? Con la Tierra, con los recursos naturales que hoy nos encontramos en una crisis importante al respecto, ¿no? Entonces, eso también nos revela con esta característica de ser seres en comunidad, ¿no? Tenemos una vocación social, ¿no? Ojo, imagínense que solamente diría que el ser humano tiene una vocación social. Pues es que si solo digo que tiene una vocación social y elimino la parte de que también tiene libertad, pues genero una serie de consecuencias en la relación Estado-ser humano y también en los principios que tengo como punto de partida. Entonces, ojo, ¿no? Un principio, una característica sin su sustento de lo que estamos entendiendo por ser humano, lo que estamos entendiendo por dignidad, se nos vuelve un sinsentido, ¿no? Se nos puede volver una mala ideología. Entonces, el tema de la vocación social, ¿no? Tenemos un bien común, un punto de partida, un fin que todos vamos a compartir y que todos vamos a desarrollar, ¿no? Y la cuarta característica importante, pues es el tema de la fraternidad, ¿no? La fraternidad como punto de partida, ¿no? Igual aludiendo al Papa Francisco, ¿no? La fraternidad por el tema de que somos, de alguna manera, estamos unidos en nuestro vínculo, desde el punto de vista de nuestro vínculo con la dignidad de la persona humana, ¿no? Entonces, dignidad de la persona humana, centralidad de la persona humana, ¿no? Punto de partida importante en la concepción de ser humano. El ser humano es individuo y a la vez es social, ¿no? Los extremos, es decir, solo considerarlo como individuo o solo considerarlo como comunidad o como un ser social, van de alguna manera a generar injusticia, van a anular la libertad y nos van a enajenar, ¿no? Entonces, binomio importante, persona y sociedad, ¿no? Cito documento, no puede entenderse la existencia de la persona sin la sociedad, ni la de esta sin las personas, ¿ok? Si esa frase nos quedamos solamente con la mitad, generamos injusticia, ¿no? Entonces, ojo en ese binomio persona y sociedad, ¿no? Para que no se nos olvide que todo esto que estamos viendo y que estamos pensando y reflexionando juntos, cuando no lo comprendemos desde su contexto y el por qué y el para qué y las implicaciones de cada una de sus definiciones, pues no podemos deliberar bien, ¿no? Segundo problema con la centralidad de la persona y el tema de la dignidad de la persona, ¿no? ¿Qué estamos entendiendo por dignidad? ¿No? O sea, es que el tema es que pues estamos en un momento de crisis conceptual en este momento del contexto posmoderno. No solamente la dignidad, todos los conceptos tienen una crisis conceptual. Familia, género, sexo, ser humano, todo, hasta qué entendemos por satélite, qué entendemos por planeta, todo está en una crisis conceptual en este momento, ¿no? Entonces, un poco también es importante que si queremos dialogar desde una manera comprensiva, ¿no? Con los que piensan de manera distinta, también para tener un discurso fuerte respecto a lo que implica el concepto de dignidad, ¿no? Habrá que hacernos conscientes que no todos entienden de la misma manera la noción de dignidad, ¿no? Hay quienes se van a entender solamente la noción de dignidad desde una justificación instrumental o desde, ¿qué significa instrumental? Significa que la dignidad se nos da por ciertas capacidades, por ciertos bienes o por ciertas funciones que vamos a realizar, ¿no? Tanto para desarrollarlas, ¿no?
como porque las tenemos, ¿no? O porque nos hacen falta. Entonces, poco la justificación instrumental es esta dignidad que va a fundamentar los derechos humanos que cada quien tenemos en función ya sea de si tenemos agencia racional, hay dignidad, hay una postura que va a pensar eso, ¿no? Dignidad también, en este punto de partida de justificación instrumental, dignidad es tener ciertos bienes. Aquí también bienes pueden ser derechos, ¿no? La vida, la salud, ¿no? Dignidad es ciertas capacidades, como en el caso de Malala, ¿no? El tema del derecho a la educación. ¿Está mal esta forma de entender dignidad? No es que esté mal, a lo mejor es incompleta, pero no es que esté mal, ¿no? Segundo, una manera de entender dignidad un poco más ortodoxa desde el punto de vista de que la dignidad surge por el simple hecho de ser seres humanos, ¿no? Y otro tema, otra manera de entender dignidad es en la discusión de hasta qué grado, ¿no? Hay un fundamento político de esa dignidad y si es esa dignidad tan evidente y demás, pues prácticamente el Estado tendría que reconocerla más que otorgarla, como un poco surgió a partir de una de las anteriores reformas constitucionales, el principio de pro persona y demás, ¿no? En el contexto internacional y del derecho internacional. Pero bueno, un poco es como el debate entre que si soy digno o soy digna, pues tendría que tener todos y todas los mismos derechos, o al menos los mismos derechos humanos, ¿no? Entonces, propuesta importante, ¿no? Esto es mía, bueno, no es mía, pues es en función de lo que he leído, de lo que he estudiado, de lo que he platicado con distintas personas. Ojo, cuando hablamos de centralidad de la persona, cuando estamos hablando de dignidad, acuérdense que dignidad no solamente significa una forma de entender dignidad. Está la dignidad ontológica, que es la dignidad por el simple hecho de ser seres humanos, pero también está la dignidad racional, la dignidad de nuestros talentos, la dignidad por la función que desempeñamos. Por supuesto, ¿no? Nuestro punto de partida para entender la dignidad racional, la dignidad de los talentos, la dignidad de la función que podemos desempeñar, ¿no? Tiene como punto de partida que somos dignos independientemente de lo que hagamos. Pero si queremos construir un discurso donde la dignidad y la centralidad de la persona humana puedan dialogar con otros y pueda ser que incluya más, por así decirlo, más incluyente, tenemos que también decir que, por supuesto, el ser humano es digno independientemente del desarrollo de su agencia racional, pero el desarrollo de su agencia racional también implica, ¿no?, un desarrollo de su dignidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora, dicho esto, ¿no?, pues adquiere sentido hablar, ¿no?, de cómo vamos a articular un discurso, ¿no?, en el que todos y todas se les esté reconociendo su dignidad. En el momento que una persona asume una sola manera de entender dignidad, ¿no? Por ejemplo, si yo solo digo que la dignidad lo tienen los no nacidos, pero no los inmigrantes, ¿no? En ese momento estoy haciendo una discriminación y en ese momento estoy cayendo de alguna manera en no reconocer la dignidad de todas las personas, ¿no? Entonces, en el concepto de dignidad no hay muchos caminos en el sentido de qué implicaciones tienen derechos. O construimos derechos en función de un concepto de dignidad para todos y todas, o regresamos al sistema piramidal en el que solo los privilegiados tienen derechos, ya sea los que tienen ciudadanía estadounidense, europea o con pasaporte poderoso, ¿no? Ya sea los que tienen un color de piel, ya sea los que piensan como yo, los que tienen desarrollado su agencia racional, ¿no? Entonces, asumir la centralidad de la persona y su dignidad es asumir que todos los seres humanos tienen dignidad. Si no asumimos eso, vamos a regresar a una pirámide social en el que a algunos se les reconoce más dignidad que a otros. Y por supuesto, la dignidad de la persona y esta concepción antropológica es muchísimo más exigente que asumir que solamente algunos tienen dignidad, por supuesto, ¿no? Si solamente 10 tienen dignidad de 90 y hago mi sistema social y mi sistema de derechos y mi sistema de leyes y mi deliberación en función de eso, pues voy a tener, pues es más fácil porque solamente le voy a dar derechos a esos 10, ¿no?, que considero dignos, o esos 10 grupos que considero dignos, ¿no? Pero, por supuesto que es mucho más fácil ser excluyente que ser incluyente, ¿no? Porque ser incluyente y asumir con todas sus consecuencias la dignidad de la persona y la centralidad de la persona es incluir a todos y a todas, ¿no?, sin excepciones, ¿no? Entonces, a lo mejor decimos, ay, sí, la dignidad de la persona humana es súper importante, la centralidad de la persona humana, pero nos hemos dado cuenta las implicaciones que tiene decir eso y el tipo de deliberación que tendríamos que hacer si queremos realmente
ser congruentes con nuestros principios. Entonces, comienzo con el segundo principio, ¿no? La persona humana, la centralidad de la persona humana y su dignidad. Punto de partida, la nota antropológica por excelencia, ¿no? Es la persona humana, ¿no? Nos une, todos somos humanos, ¿no? Entonces, nuestra dignidad como persona y la centralidad de la persona es el primer principio. Y de esa consideración antropológica van a surgir los demás principios. ¿Y por qué digo de esa consideración antropológica van a surgir los demás principios? Porque si yo digo, ojo, fíjense cómo todo está desde mi punto de vista, desde lo que les quiero compartir el día de hoy, fíjense cómo todo está conectado. Si yo digo que todos los seres humanos, sin excepción, tienen dignidad, la siguiente pregunta es, si eso es así, ¿a quiénes les corresponden los bienes? Si todos los seres humanos tienen dignidad y tienen ese valor inconmensurable, ¿no? Si todos los seres humanos son fines en sí mismos y no meramente medios, si todos los seres humanos son únicos y repetibles, si todos los seres humanos no deben de ser utilizados meramente como medios, sino siempre como fin, ¿no? Esta norma personalista. Entonces, ¿de quiénes son los bienes? ¿Espirituales? ¿Materiales? ¿No? ¿De la tierra? ¿Del medio? ¿No? ¿De quiénes son los bienes? Entonces, el segundo principio surge a partir de la dignidad de la persona humana. Si todos los seres humanos tenemos dignidad, ¿a quiénes le corresponden los bienes? Precisamente a todos y todas. De tal manera que el segundo principio es el bien común. Ojo, si yo no entiendo bien la noción de dignidad y si esa noción de dignidad no incluye a todos los seres humanos, el principio de bien común se destruye. No tiene sentido el bien común. Podemos hablar como en otros partidos, que esta es una característica importante de los pilares del humanismo panista, podemos hablar de interés general, ¿no? Que esa es otra manera. Podemos hablar de interés general, pero bien común, con lo que implica el bien común, si yo no le doy a todos los seres humanos, no les reconozco la dignidad a todos los seres humanos, yo no puedo hablar de bien común. Entonces, de la centralidad de la persona y de la dignidad de la persona humana surge el segundo principio, el bien común, ¿no? De la dignidad surge el principio del bien común, ¿no? Esta idea de dirigirse a la vida en común de las personas, ¿no? Y esta idea tan importante de la doctrina social de la Iglesia y que hemos estado por distintos documentos también aludiendo, ¿no? Esta idea de la fraternidad y ojo con lo que implican estas 5 palabras, sí son 5. Destino universal, no parcial, no para los que tienen más dinero, no para los que tienen más propiedades, no para solamente para los hombres, no solamente para los que tienen nacionalidad estadounidense o lo que fuera, no. Destino universal de los bienes, ¿no? Entonces, este bien común, ¿no? El bien común, ¿qué vamos a entender por bien común? Igual, creo que puede hacer más sentido en función de lo que hemos dicho. Esto también viene en el documento, ¿no? El bien común va a ser ese conjunto de condiciones sociales que permiten y favorecen en los seres humanos el desarrollo integral. Ojo, ¿no? De todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Si no hay esta idea de que es para todos, entonces no es bien común. En el momento que yo quito conceptualmente a una persona su reconocimiento de dignidad, en ese momento mi concepto de bien común entra en contradicción. Ojo, y estoy a nivel teórico. Vean cómo a nivel teórico nuestra toma de postura, nuestra deliberación de a quién otorgamos dignidad, tiene consecuencias, ¿no? O sea, por supuesto que cuando se discutía el tema de los derechos de los políticos de la mujer, ¿no? Había una pirámide social donde se entendía que el hombre era más digno que la mujer y por ello tenía distintos derechos, ¿no? En el sentido político, por supuesto. Entonces, es responsabilidad de todos definirlo y construirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque es de alguna manera este principio el que dinamiza, el que armoniza los distintos aspectos individuales y sociales de la vida humana, ¿no? Entonces, otra característica importante del bien común, y precisamente aquí enfatizar más
la idea de bien y su conexión con la ética, ¿no? Construir el bien común es también una manera de perfeccionarnos. Ojo, ¿no? No. Cuando hacemos el bien, cuando construimos el bien común, cuando deliberamos en función del bien común, también nos estamos haciendo mejores personas, nos estamos perfeccionando. Van a decir, ay, eso suena muy espiritual, ni al caso, ¿cómo crees? No, a ver, desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista fisiológico. Hacer el bien fisiológicamente a nivel neuronal, por así decirlo, nos hace bien, es saludable. Pero no solamente desde ese punto de vista, sino que hacer el bien, buscar el bien común, es una trascendencia que nos, de alguna manera, no solamente se queda en que construir el bien común para X grupo, ¿no? Sino que también nos transforma a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de consejera, qué tipo de consejero quiero ser? ¿Qué vamos a construir, ¿no? Cuando estemos deliberando? ¿La defensa de los poderosos, de los que siempre tienen las condiciones o digamos que los privilegios, o vamos a construir un verdadero bien común? Ojo, no les estoy diciendo que tienen que decidir, pero en función de los principios tendríamos que estar pensando eso, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los siguientes dos principios, ¿no? Tenemos la centralidad de la persona humana. De la centralidad de la persona humana y del reconocimiento de la dignidad de la persona humana, decimos que si todos y todas somos dignos, entonces todos conformamos la construcción del bien común y todos tenemos derecho a ese bien común, ¿no? Ahora, de nuevo, desde el punto de vista del ser humano y desde el punto de vista antropológico, ¿no? ¿Cómo lograr ese bien común? ¿Cómo lograr ese bien común? Asumiendo dos características antropológicas. Y van a ver como lo que habíamos visto de que el ser humano es agente, es individuo, pero que también es comunidad. Aquí va a entrar y aquí va a tener más sentido, ¿no? La pregunta ¿cómo lograr el bien común? Centralidad de la persona, teniendo como punto de partida estas dos notas antropológicas. El ser humano es único, irrepetible, es libre, tiene esta subjetividad que es irreductible a una definición meramente de facultades, ¿no? Aunque también las facultades sean importantes, ¿no? Y además, ¿no? Esta característica de que es igual en dignidad a todos los seres humanos, ¿no? Entonces, una primera manera para construir el bien común es precisamente la subsidiariedad. La subsidiariedad es este principio que lo que nos va a decir, seguramente ustedes ya lo saben, todas las sociedades de orden superior deben de ponerse en una actitud de ayuda, de apoyo, de promoción, de desarrollo respecto a las menores, ¿no? Es decir, la subsidiariedad es una forma en la que vamos a construir el bien común, especialmente pensando en las formas de sociedad que necesitan más ayuda, ¿no? Entonces, si ¿esto qué significa? ¿No? A lo mejor a veces nos cuesta, nos enoja hablar del término equidad de género o nos enoja hablar de discriminación positiva o en otro tipo de discursos. Pero ojo, ¿no? La subsidiariedad es un poco cómo voy a hacer, cómo voy a subsidiar, cómo voy a apoyar para que las células, para las formas de sociedad que se encuentren desprotegidas, puedan realmente participar de ese bien común, ¿no? Porque no es lo mismo contar con derechos humanos que no contarlos. No es lo mismo tener acceso a agua que no tenerlo. No es lo mismo tener derecho a educación de calidad que no tenerlo. ¿Sí? Entonces, los grupos minoritarios o los grupos sociales que han vivido con cierta injusticia, por ejemplo, los indígenas, ¿no? Los grupos indígenas en nuestro país, que tenemos una deuda, como todos y todas saben, histórica con ellos, ¿no? Por supuesto que hay que generar política pública que esté dirigida especialmente para ayudarlos, ¿no? Bueno. Entonces, obvio, ¿no? Es esta idea de la subsidiariedad, como defender estas instituciones, estas células, estas formas de sociedad, ¿no? Que se encuentran desprotegidas, ¿no? Aquí, por supuesto, que podríamos hablar también de la familia, ¿no? Los grupos indígenas, de las personas que están discriminadas, de los pobres, ¿no? De los que, como decía Eduardo Galeano, de los nadies, ¿no? De los que no les ponemos rostro, porque preferimos no mirarlos, ¿no? Entonces, ojo con esa parte, ¿no? Y esto no significa que nos vamos a volver en contra de la propiedad privada y entonces que toda la propiedad sea de todos y que la controle el Estado. No estoy diciendo eso, ¿no? Por supuesto que no le podemos quitar a nadie las propiedades, no va por ahí, ¿no? Sin embargo,
tenemos que hacernos conscientes y ser responsables del modo en que estamos manejando la propiedad, la tierra y nuestro medio ambiente, ¿no? O sea, también está en la doctrina social de la Iglesia la función social de la propiedad privada, ¿no? O sea, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras que alguien carezca de lo necesario. Entonces, ojo ahí cuando nuestras deliberaciones solamente estén protegiendo ciertos intereses de propiedad privada. Ojo nada más, no digo que pase, digo, ojo ahí, ¿no? Entonces, la subsidiariedad es el siguiente principio que surge cuando nos preguntamos cómo lograr el bien común, ¿no? Ahora, la subsidiariedad tiene como punto de partida, pues esta es interpretación mía, promover eso único, irrepetible de la sociedad y de cada uno de los miembros, ¿no? Esta idea de defensa de las minorías. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para no nomás quedarnos a un nivel de subsidiariedad? Porque si solamente nos quedamos en un nivel de subsidiariedad, podemos generar programas políticos, leyes, estatutos, reglas, ¿no? Que se vuelvan clientelares o que se vuelvan, pues sí, que se vuelvan de alguna manera una forma de, pues de controlar a la sociedad, ¿no? Si yo hago un programa, una ley, o sí, un programa social que solamente esté enfocada a dar una despensa, ¿no? Pues entonces, cuando no estoy, digamos que estoy subsidiando, pero no estoy ayudando a que paulatinamente ese grupo social, ¿no? Ese grupo minoritario, ese grupo vulnerable, pueda paulatinamente ya no depender de ese subsidio. Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr el bien común? Porque si solamente nos quedamos a nivel subsidiariedad, podríamos generar pues, precisamente lo contrario que queremos evitar, ¿no? Que el ser humano dependa de lo que le proporciona el Estado, ¿no? Entonces, el siguiente principio precisamente surge de nuevo de la centralidad de la persona, de sus notas antropológicas, ¿no? De la idea de bien común. ¿Cómo lograr el bien común? Como vimos, la subsidiariedad. Segundo principio importante para nivelar el tema de la subsidiariedad, pues va a ser precisamente la solidaridad. La solidaridad va a tener como punto de partida la igualdad en dignidad de todos los seres humanos, es decir, hacer partícipes de todos a los bienes de todos, ¿no? Entonces, la solidaridad, como cuarto principio, ¿no? Va a ser esta idea de lograr, que refiere a la sociabilidad de la persona humana y que va a tener como punto de partida la igualdad de todos en dignidad y derechos, ¿no? Es como el camino más que a defender la diferencia, ¿no? A defender esta idea de diferencia, va a ser como la idea o el principio, y no solamente teórico, sino moral, para ayudar a que los pueblos nos encontremos en una unidad cada vez más convencida, ¿no? Entonces, como les decía, no solamente se trata la solidaridad de un principio social que ordena las instituciones, sino también de una virtud moral, ¿no? Por supuesto. Y eso es algo importante con los principios del humanismo, ¿no? Los pilares del humanismo, el humanismo en sí mismo puede tener principios que nos encomian el alma, que nos hacen decir qué bonito principio, qué hermoso, qué maravilloso es tener el principio de la dignidad de la persona humana, ¿no? El tema es que son principios exigentes. Son principios muy exigentes, ¿no? Y por supuesto, caemos más cuando son principios exigentes, ¿no? Porque es más difícil lograrlos, ¿no? O sea, imagínense nada más un día de su vida, imaginémonos un día de nuestras vidas tratando a todas las personas que nos encontramos con dignidad, reconociéndole la dignidad a todas las personas con las que tratamos. Nos caigan bien, nos caigan mal, sean de otro partido político, nos hayan hecho daño, no nos hayan hecho daño, ¿no? Entonces, el tema es que se trata también de una virtud moral, ¿no? Una determinación firme, una lucha, virtus, ¿no? Virtud viene también de esta palabra de virtus, ¿no? Esta fuerza, ¿no? O esta determinación firme de empeñarse para lograr realmente el bien común, ¿no? Entonces, empiezo a concluir también para dar espacio a escucharlos y escucharlas, ¿no? Tenemos, primer principio, una primera forma de proponerles cómo se interconectan los pilares del humanismo, ¿no? Tenemos como punto de partida la centralidad de la persona humana y su dignidad, ¿no? De la dignidad, del reconocimiento de la dignidad de todos y todas, sin excepción, surge el siguiente principio, el bien común. Y el bien común, cuando nos preguntamos cómo lograrlo, tenemos que tener como punto de partida estas características antropológicas de que tenemos algo único y repetible, pero también tenemos esta idea de sociabilidad y
y de que todos de alguna manera somos iguales, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para lograr el bien común? Y a partir de la pregunta de cómo lograr el bien común, surgen precisamente estos otros dos principios, la solidaridad y la subsidiariedad, ¿no? La solidaridad como una especie de lograr la plenitud de los bienes de todos y todas y unirnos en esta idea también de igualdad, ¿no? Y la subsidiariedad es esta coordinación de actividades que vamos a hacer como sociedad para apoyar a que la vida interna de las comunidades locales, ¿no? Los grupos minoritarios, ¿no? Y los grupos que hemos, de alguna manera, a lo largo de la historia de la humanidad, afectado, ¿no? Paulatinamente se vayan conformando, sean partícipes de este bien común, ¿no? Asumiendo y respetando tanto, bueno, sus diferencias, ¿no? Pero también de que tienen derecho a esta, pues esta participación del bien común, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estuve trabajando en el INEA, ¿no? Estuve trabajando en el INEA un buen tiempo de mi vida y recuerdo que cuando teníamos que ver temas de liberar temas de presupuesto, si uno analizaba el proyecto, cuánto costaba alfabetizar a una persona hispanohablante o cuánto costaba alfabetizar en su propio idioma, porque teníamos ese proyecto, a un indígena, por así decirlo, a un grupo de personas indígenas, el costo de lo que implicaba, ¿no? Pues obviamente implicaba mucho más de costo, ¿no? Entonces había ahí un tema subsidiario, ¿no? Y a lo mejor en cuanto a cuando reportamos resultados cuantitativos, ¿no? Pues decir una persona es poco, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que en cuanto a condiciones sociales, en cuanto a deuda histórica y en cuanto a acceso precisamente a estos bienes, a este bien común, ¿no? Pues se requiere un esfuerzo subsidiario mayor que en otros ejemplos o en otros contextos, ¿no? Entonces, un poco para verlo de manera esquemática y empezar ahora sí a concluir, ¿no? Está el punto de partida antropológico, la centralidad de la persona humana, su dignidad, de ahí surge el tema del bien común, ¿no? Esta idea de que si todos y todas tenemos dignidad, entonces todos y todas tenemos que participar y construir el bien común. Nos preguntamos cómo lograr el bien común, lo pensamos desde dos otros principios, la solidaridad y la subsidiariedad, ¿no? Entonces, traía un videíto más para compartir con ustedes, pero creo que si les parece bien, como nos diga Maggie, pues si quieres abrimos momento de preguntas y respuestas, ¿verdad? Creo que es más, es mejor, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Marilu. Pues ya, claro que surgen muchísimas inquietudes acá. ¿Sabes cuál es una inquietud que ha surgido acá? El concepto de fraternidad. Porque por acá, obviamente, ha surgido el tema de que fraternidad solo es entre hombres. Y bueno, tú lo has estado planteando el concepto de fraternidad. Entonces, digo, yo no soy la que debe contestar, pero tú, ¿cuál es el planteamiento que nos haces? O sea, hay un tema de esta crítica al concepto de fraternidad que solo es entre hombres, ¿no? Desde la visión del feminismo que dice, bueno, entonces sororidad y tal, pero no sé si nos quieres comentar algo al respecto en ese sentido. Juan Carlos, escríbenos la pregunta, por favor. Bien. Bueno, es que fíjense cómo nos podemos absolutamente quitar ese pleito conceptual asumiendo la dignidad de la persona humana. Es que si ya asumimos la dignidad de la persona humana y la reconocemos en todos y en todas, entonces decirle sororidad o fraternidad se vuelve una idea que tiene más que ver con un sentido histórico, como una forma de cómo digamos, desde un sentido etimológico, pero ya asumiendo la dignidad de la persona humana en todos los seres humanos, si fraternidad solamente alude a hombres y sororidad incluye a mujeres, ya la discusión se pierde. A lo mejor etimológicamente hablando hará alusión a hombre o mujer, pero si ya asumimos el primer principio, la dignidad de la persona humana en todos y todas, pues ya está, ¿no? O sea, ya es un punto de partida que nos ayuda como sí, y en efecto, ¿no? O sea, al final me parece que se vuelve también importante darnos cuenta
que cuando se construye el concepto de fraternidad en el contexto de la Revolución Francesa, en el contexto de esta idea contractual, ¿no? El famoso pacto patriarcal, ahí está. Lo que pasa es que el pacto patriarcal y la idea de fraternidad de ese tiempo no estaba reconociendo la centralidad de la persona ni la dignidad de todos y todas, sino de unos, de tal manera que esa forma de entender la dignidad era una pirámide social. Yo creo que si asumimos la dignidad de la persona humana de todos y todas, ese concepto como que etimológicamente va a seguir aludiendo a ello, pero ya no genera esa discusión, ¿no? Muchas gracias. Por acá hay varias. Bueno, ha generado, ¿no? Pues digo, ha generado muchas preguntas. Paco Trejo acá, por ejemplo, dice, Paco Trejo de Zacatecas. Dice, esa idea de todos nos necesitamos incluye al narcotráfico, por ejemplo, o cualquier persona que atente contra mi vida o la de mi familia. ¿Hasta dónde llega la dignidad de alguien que mata personas? Pues precisamente ahí está la respuesta, ¿no? Si hay un grupo que está atentando contra la dignidad de la persona humana, matando, generando negocios ilícitos, ¿no? Pues precisamente ya no es compatible con la dignidad de la persona humana. Ahora, esos narcotraficantes, en tanto personas, más allá de que moralmente estén haciendo algo mal o jurídicamente se les debe imputar delitos, en cuanto a personas, nos necesitan y los necesitamos, porque estamos en cuanto a personas, ojo, ¿no? Porque si estamos diciendo que todos los seres humanos tienen dignidad, lo tienen también, tenemos que reconocerle a todos y a todas, incluso a los que hacen mal. Eso significa, ay, no, es que entonces estás permitiendo. No, por supuesto que no, pero sí es un punto bastante radical, ¿no? De asumir esa dignidad que todos y todas